Esto es Reivindicando Derechos, un programa de CIMAC Radio donde tu voz es poder y eje de acción. Desde humanismo y legalidad, un espacio seguro y libre de estereotipos, donde víctimas, expertos y autoridades fijan posicionamientos para garantizar el acceso a la justicia de mujeres e infancias en nuestro país. Bienvenidos a un nuevo programa más de Reivindicando Derechos a través de CIMAC Radio. Yo soy Norma Bautista y me acompaña Mayra Carvente, ya en creo que este es penúltimo programa de la temporada, por ahí así, Es correcto, ahí andamos, nos ya estamos hacia la recta acercando. final. Es correcto, Ujú. es correcto. Pues hoy, May, vamos a estar platicando sobre un colectivo también en situación de vulnerabilidad que tiene sus particularidades cuando está inmersa en un conflicto, pues en un país ajeno, ¿no? Estamos Ujú. hablando de las personas migrantes, los derechos de las personas migrantes en el juicio y en la investigación penal. De eso va a tratar nuestro programa del día de hoy. ¿Te parece si entramos primero explicando de pronto cuáles son estos tipos de movilidad internacional para tener como Sí, una idea global? Bueno, adelante, tú empieza, muy tú bien. haces tu fuerte. Ajá. Pues bueno, sabemos que de pronto por diferentes circunstancias, ya sea económicas, políticas, sociales, eh, existe el grupo de personas que de pronto tiene que salir de su país y pues eso genera diferentes circunstancias. Al menos desde un contexto de movilidad en términos generales, diríamos que podemos encontrar una migración interna. Ese es un movimiento que se va a dar más a un nivel nacional o regional, en donde las personas se trasladan de un lugar a otro con el propósito pues de establecer una nueva residencia. Aquí todavía de alguna manera no tenemos que involucrar algún otro derecho porque estamos hablando de nacionales que simplemente se van moviendo de un lugar a otro, aunque sin que nos metamos de lleno a esa temática, también se puede dar perdón, de migración interna a través de los desplazamientos, ¿no? Forzados, los desplazamientos internos, que derivado de una cuestión pues de seguridad o una cuestión de la delincuencia o violencia generalizada o un conflicto armado, pues eso da lugar a violaciones a derechos humanos o incluso temáticas de desastres naturales y demás, que de alguna manera hacen que pues nos movamos de una localidad donde vivíamos hacia otra. Ahí todavía estamos hablando de un desplazamiento interno. Pero cuando hablamos ya de una migración internacional en donde se define como el movimiento de personas que dejan un país de origen o en el que tienen una residencia habitual para establecerse en otro país distinto al suyo, y esto implica que evidentemente tienen que pasar o atravesar una frontera. La migración pues involucra a países cuyo territorio pues también es considerado a partir de una suerte de puente, ¿no? Con la finalidad, perdón, de arribar a un destino final, o también tenemos esta circunstancia de ser países de tránsito, en donde precisamente queremos hacer esta estadía final en un lugar y tenemos que estar pasando por diferentes países. En cuanto a la temática de la duración, pues también implicará no solamente la temática de cuánto tardes en llegar a tu destino final, o incluso si esa migración termina siendo temporal, permanente o circular, ¿no? Es decir, dependerá de la duración de esta circunstancia a partir, pues, o más bien definimos a partir de la duración. Permanente, pues porque se cambia de la residencia sin una fecha previsible para un regreso o de circular. Sí, circular esta movilidad que vamos a tener de una manera pues mucho más cíclica, te vas a estar moviendo de pronto no sé, en lugares donde te están ofreciendo cierto trabajo por temporadas, ¿no? Y de pronto pues también entender que este tipo de movilidad se da, como decíamos, por cuestiones laborales, económicas, por conflictos armados, por violaciones generalizadas a derechos humanos, por mencionar algunas temáticas.
Luego tenemos lo que conocemos como la migración irregular. Esta se define como el movimiento de personas que se producen pues al margen de la normativa, de las normas, de acuerdos internacionales que pues rigen la entrada y la salida del país, ya sea pues de origen, de tránsito o del destino. Básicamente, cuando hablamos de irregularidad es cuando la estancia en el territorio de un país incumple con la normativa o los requisitos previstos para estar en una estadía, digamos, regular, ¿no? Aquí es importante mencionar, Mike, porque a veces también eso es lo que confunde a las personas, pues a las autoridades, de considerar que migrar equivale cuando entras tú a un país sin la documentación necesaria o sin seguir los procedimientos correspondientes, equivale a una comisión delictiva. Por eso hablamos de migración irregular, porque no es que estés cometiendo un hecho delictivo. Lo que pasa es que justamente te has adentrado a un territorio sin cumplir con las reglas. Eso te lleva, al menos aquí en nuestro país, sabemos que si hay una detención al menos administrativa, en donde no, ni siquiera vas a estar en el mismo lugar en donde están las personas que están privadas de la libertad derivado de un hecho delictivo, sino que es una instancia completamente diferente. Que claro, ya ahí cuando hablemos de derechos y demás, podríamos poner nuestros asteriscos de lo que ha pasado en el país, en estos centros en específico. Tenemos ahí un antecedente pues muy preocupante. Bueno, tenemos varios, ¿no? Pero uno que fue uno de los más mediáticos precisamente en este tipo de centros, pero partimos de la idea de que cuando hablamos de una migración irregular no se está cometiendo un hecho delictivo, simplemente hay una falta de documentación o de tramitología que cumplir por parte de las personas. También vamos a tener dentro de esta de estas acciones que a nivel internacional se dan a partir de la migración, lo que conocemos como el asilo. En el asilo es una figura en donde vamos a ver inmersas varias instituciones que tienen que ver con la protección internacional de las personas forzadas a huir de su país de nacionalidad o de su residencia habitual. Y por eso es que vamos a ver este derecho a solicitar asilo y el derecho a recibir asilo. Bajo esos términos podríamos tener un englobe general en donde vamos a ver el asilo en sentido estricto, lo que se le conoce también como asilo político, y el asilo bajo el estatuto de refugiados. Cuando hablamos del asilo político es porque se da estas protecciones de parte de un Estado a otras personas que no son sus nacionales, pero que pues derivado a un tema de riesgo de su vida o de integridad personal o seguridad o libertades, justamente están en peligro y precisamente con este tipo de procedimiento internacional, ya sea también que estén en peligro por una cuestión de persecución de delitos políticos o cualquier otro hecho delictivo por motivos políticos, justamente este Estado receptor abre la posibilidad de que ingresen al país para pues resguardar su seguridad. Y Cuando aquí, habla, perdón, sí, no, dime, Normis, en dime, dime. este punto quisiera hacer como un paréntesis para Sí, sí, sí. explicar que en México, quien se encarga de estas acciones que tú nos estás dando es la Comar, ¿no? Ajá. La Mexicana del tema de ayuda a refugiados. Ellos reciben estas solicitudes de refugio, atienden a estas personas extranjeras que buscan la protección del Estado mexicano y analizan cada caso si es procedente el asilo y pues también investigan si la persona cumple con los requisitos para ser reconocida con esta figura de refugiada. Y también brindan orientación, brindan información, explican a las personas migrantes sus derechos y el procedimiento legal y también protege contra la devolución, es decir, evita que una persona sea enviada a un país donde su vida o libertad estén en riesgo. Y también ellos también otorgan este reconocimiento sí, digamos que este reconocimiento a la figura de refugiado, cuando el caso procede, que se entregan los documentos que acrediten la protección para que el Estado mexicano pueda entrar, digamos, ahí, pues a protegerlos, ¿no? En todos sus derechos. Y también los canaliza para apoyo humanitario.
Y aquí una de las principales líneas que ha manejado mucho la Comar es esta protección a niñas, niños y adolescentes. Porque en estas caravanas, en estos grupos que vienen de migrantes, pues de las personas que tienen un mayor grado de vulnerabilidad son las niñas, los niños y adolescentes. Y también platicar que la Comar hemos visto noticias donde se ha visto rebasada. O sea, ya no alcanzan lugar, tienen mucho, dicen, bueno, es que yo quiero tramitar esta figura, ¿no? De refugiado y no me alcanza el tiempo porque llego y ya hay fila, entonces vengo al otro día y tampoco. Entonces, sí es importante decir que esta migración hacia nuestro país, pues pareciera que hay momentos donde comienza a desbordarse y estas instituciones pues comienzan a ser insuficientes. Que bueno, ya quería tocar este tema de la Comar por justo lo que estás platicando y ya al ratito a lo mejor platicamos más del INAMI. Ujú. Sí, porque justamente el siguiente grupo o tipo, pues, de movilidad internacional tiene que ver con el asilo bajo el Estatuto de los Refugiados. Acá es una temática similar, solamente que aquí se refugia o se le da la calidad de refugiado a una persona cuando hay motivos o razones fundadas, temores fundados de ser perseguido por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a un determinado grupo social o incluso también sobre opiniones políticas. Y esto obviamente pues van a estar fuera de su país y que pues justo por estos temores no pueda regresar a la protección de su país y es como pues surge esta necesidad de adherirse a un país diverso dentro de la calidad de refugiados. Pues aquí también tendríamos que considerar que hay también una regulación específica para estos colectivos, ¿no? Que de pronto gozan de protecciones también internacionales, digamos que son como los dos supuestos donde a nivel internacional se engloban diferentes acciones, diferentes medidas y que también viene de la mano de distintos compromisos internacionales que el Estado tiene que respetar para estos dos colectivos. Sería importante también mencionar que así como tenemos aquí refugiados y asilados políticos, por muchas cuestiones, tanto del crimen organizado como por cuestiones políticas y ahora precisamente con esta temática que se ha presentado en relación a peticiones de extradición de parte de Estados Unidos sobre personas aquí en nuestro país que están en cargos públicos, justamente en esta temática de que han salido a otros países, hemos tenido personas que han solicitado ser asilados políticos, ¿no? O han solicitado tener la calidad de refugiados. Entonces, no es una figura, pues, que nada más aquí en nuestro país la tengamos presente cuando vienen de otras latitudes, sino más bien nosotros también como mexicanos hemos pedido apoyo en diferentes circunstancias bajo estos supuestos. Y otro de los puntos que también se mencionan a partir de esta tipología tiene que ver con los movimientos mixtos. Aquí, como tú bien mencionabas, ¿no? Hemos tenido también casos en donde se dan las caravanas de migrantes. Tuvimos más durante el sexenio inicial, si no mal recuerdo, de Andrés Manuel, Uh -huh, que uh -huh. permitieron estas caravanas de migrantes, solo que a Estados Unidos ya no le gustó y entonces el Estado mexicano ya tuvo que decir, ah, sí es cierto, ¿verdad? No pueden pasar tantas personas así. Esto derivó a que dentro de estas caravanas hubieran personas que de alguna manera fueran migrantes irregulares, también que buscaban el asilado político o su calidad de refugiados, es decir, digamos que es como un colectivo donde podríamos encontrar diferentes circunstancias también temáticas de estar huyendo del país por cuestiones de trata o por cuestiones de inseguridad. Ahí vamos a ver también migrantes acompañados o migrantes no acompañados o separados, los migrantes en situación de irregularidad. Digamos que aquí pues al menos desde esta visión, la Corte Interamericana de Derechos Humanos lo relaciona con el concepto de flujo migratorio mixto, perdón, eh,
en donde se señalan que pues se describen, o más bien se describen estos movimientos de la población que comprenden pues diferentes grupos de personas que se encuentran en contextos de migración internacional, y que bueno, esto puede ser por diferentes factores económicos, ambientales, temática de migración en situación irregular o irregular, solicitantes de asilo o de refugiados, víctimas de trata, niñas, niños o adolescentes no acompañados o separados de su familia, etcétera, ¿no? Al final, lo que sí podríamos englobar dentro de este flujo de migración mixto es que son personas con necesidades en relación a la protección por estas circunstancias debido a las cuales pues salen de su país de origen. Y pues básicamente esa es la tipología que podemos encontrar en esta materia, May. No sé si quieras profundizar en algo o tengas alguna dudita en relación a esto que podamos Bueno, pues compartir. es que en realidad aquí quería decirles que de manera muy general, bueno, tú ya explicaste todo el tema de qué son los migrantes, cómo es que hacen todo pues esta llegada, ¿no? A otros países, pero sí me parece importante resaltar el punto de que así sean migrantes y estén en nuestro país de manera irregular, tienen derechos, ¿no? También eso debe de quedar claro y no a veces tomarlos como de, ay, es un migrante, ¿no? Y a veces sí realizamos actos discriminatorios en contra de este grupo de personas y no debe de ser así, porque ellos tienen derecho y ya vamos a ir tocando en los siguientes bloques este derecho incluso a su debido proceso. También tienen derecho a abogados, tienen derecho a intérpretes, pues a pruebas, a defenderse y el derecho también a comunicarse con su consulado. Y de los más importantes es justo esta parte de no sufrir discriminación. Eso es de lo más importante aquí que tenemos que comentar. Y pues sí, que saber que cuando una persona migrante es detenida en otro país, debe de saber por qué fue detenida, tiene que pedir o puede pedir un abogado y puede hablar con su consulado y tiene derecho a defenderse antes de que una autoridad decida deportarla o sancionarla. Entonces, aquí es importante hacer esta mención porque ya vamos a irnos como enfocando o hablando más en específico de temas jurídicos. Entonces, Es ya sabemos correcto, de manera general qué es el migrante, cómo está, pero tienen derechos y los es vamos a correcto. platicar en el siguiente bloque. Sí, digo, ahorita entramos como a contextualizar, digo, ahorita Ujú. dimos como la clasificación, pero vamos a contextualizar para ver por qué hablar de estos derechos, ¿no? Pero bueno, vamos a una pequeña pausa comercial y seguimos ahorita abordando estas temáticas. Recuerden, estamos acá en Reivindicando Derechos a través de CIMAC Radio. Volvemos. En CIMAC Radio queremos escucharte. Queremos escucharte. Queremos escucharte. Comunícate con nosotras al 5535 0847 61. 5535 0847 61. Y déjanos conocer tus opiniones sobre nuestra programación. CIMAC Radio, periodismo con perspectiva de género. Regresamos de esta pequeña pausa comercial. Estamos acá en Reivindicando Derechos a través de CIMAC Radio y estamos platicando sobre los derechos de las personas migrantes en el juicio y en una investigación penal. Recuerden, por favor, que nos pueden estar pues escuchando a través de cimacradio.org. Pueden buscar los videos de esta temporada a través de YouTube en el perfil de CIMAC TV y también si quieren tener contacto con nosotras, pues nos pueden buscar al número de cabina 5535084761, 5535084761. Además, también nos pueden estar buscando a través de las redes sociales de Humanismo y Legalidad. Y bueno, también no olviden que este programa es un proyecto de CIMAC y la Alianza con el Derecho Humano de las Mujeres a Comunicar, AC. Y bueno, estamos, insisto, platicando de estos derechos que tienen las personas migrantes cuando están sujetas a un tema de juicio o una investigación penal. Y a ver, aquí lo que me gustaría un poco plantear para ya entrar de lleno a la temática de derechos que ya más o menos nos adelantó algunos es, estamos hablando de personas
que han ingresado a nuestro país por diferentes circunstancias. Y pensámoslo aquí en México, pero también piénsalo en temáticas de mexicanos que están en otra localidad, En otros países. en otros países. Es decir, son personas que probablemente no conocen el idioma, no conocen nuestras costumbres, no conocen a veces ni los territorios en los que están, no conocen la moneda, no conocen la forma de pronto cómo nos desenvolvemos, probablemente tampoco conozcan las normas. Hay ciertos, digamos, bienes jurídicos tutelados o protecciones que hemos generado desde un contexto de un desarrollo social y demás, que pudiéramos decir, bueno, tal vez aquí en México, como en Brasil, como en Costa Rica, como en Perú, existe el delito de homicidio, sí, ¿no? Pero puede haber particularidades que no necesariamente sean igual o puede haber ciertas cuestiones desde un enfoque cultural en donde tal vez aquí sí sea delito algo que en sus países no lo es. A lo que voy con esto es que no, hay circunstancias pues que se ven inmersas en un país en donde se desconoce completamente todo y luego vienes de parte de una cuestión de migración en donde también vienes con nociones un poco reducidas, tal vez en cuanto a dinero, tal vez en cuanto, lo decíamos, ¿no? En idiomas y demás, que no es tan sencillo. Ahora, pensemos también que hay personas que pueden llegar aquí al país y cometer hechos delictivos, por supuesto, pero aún estamos incluso en ese mismo supuesto de estar en un país con una normativa completamente diferente y estar en un país con un derecho que no conocemos. Desde esa mirada surge todo este abordaje de entonces qué tendríamos que hacer en estos supuestos. No estamos diciendo que de pronto las personas migrantes, si cometen un hecho delictivo, que no es la migración, ya también lo decíamos, no estén sujetos a reglas, sí, pero ¿cómo ese derecho que no lo conocen ellos, cómo se les va a aplicar? Y en un término general diríamos, ah, bueno, pero pues eso a nosotros qué, ¿no? Al final vinieron y cometieron un hecho delictivo. Sí, pero eso no quiere decir, o al menos lo que señala el código, perdón, el artículo primero constitucional, es que todos los derechos humanos son de todas y son de todas las personas, incluso de personas que no son nacionales, pero en el momento en que ingresan al país, gozan de esos derechos. Entonces, ahí sí ya entraría la temática de qué le corresponde hacer al Estado mexicano cuando tenemos estos supuestos, aun cuando sean personas que han cometido un hecho delictivo. Y entonces, sí, Maya, ahí cuéntanos. Bueno, pues es que el tema es extenso porque además, fíjate que ya iremos tocando en el último bloque como casos pues lamentables que han sucedido en tema de migración, pero lo que más me asombra es que las personas que trabajan en este tipo de lugares, hablo de INAM y de Comar, de muchos de estos lugares donde se atienden estos temas, pues deberían de tener como esta sensibilidad, esta empatía, incluso este profesionalismo y esta especialización en la materia. Y hemos visto de manera continua y muy reciente temas de abuso, temas de violaciones a derechos humanos que pareciera que todos sabemos lo que tiene que pasar o los derechos que tienen los migrantes, menos ellos, ¿no? No logro entender por qué no seguir como el librito paso a paso, ¿no? El 1, 2 ya llegaron, ahora qué vamos a hacer, cómo los atendemos. Y no digo que sean todos, pero sí una gran generalidad. Entonces, ¿cuáles son los derechos que tienen las personas migrantes en el juicio? Aquí es importante decir, como decías, con documentos, sin documentos, las personas migrantes tienen derechos fundamentales. Y entre ellos están el garantizar un proceso justo, pero además con estricto respeto a su dignidad. Y estos derechos se aplican tanto en procesos penales como en sus mismos procesos o procedimientos migratorios. Entonces aquí las personas migrantes tienen derecho a ser escuchados ante una autoridad competente e imparcial y no pueden ser ni castigadas ni deportadas sin un procedimiento legal, sin un debido proceso. Tienen derecho a un abogado o a una defensa legal, que aquí también es importante que las personas migrantes pueden contar
pueden contar con un abogado para defenderse. En muchos casos, si no tienen recursos para poder contratar uno, pues la asistencia la pueden solicitar y debe de ser gratuita. Tienen derecho también a a conocer las acusaciones que están en su contra, las razones de su detención, por qué me están acusando. Y también de ahí, pues tienen todo el derecho a poder mostrar documentos, testigos, argumentos a su favor y esta parte de comunicarse también con su consulado, que es lo que ya les había dicho. Y esto viene derivado desde la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares, en donde dice que una persona extranjera detenida puede contactar a su consulado para poder recibir apoyo. Y tienen el derecho también de apelar una decisión. Si no están de acuerdo con la sentencia o con la resolución, pueden impugnarla conforme a la ley. De aquí, pues también es importante que sepan que las personas migrantes, desde luego, tienen derecho a un intérprete, ¿no? Esto es, digamos que es de lo más básico para que ellos puedan ir teniendo, pues, esta sensación y esta garantía de que su proceso se va a llevar de una manera justa. De manera general, estos son sus derechos. Y digo yo, aquí partimos de la idea, como lo hemos referido previamente, que pues son derechos que le asisten como los generales, los que tendría cualquier persona que estuviera detenida, ¿no? Y aquellos que son específicos justamente a partir de su condición. Uno de ellos, me parece que es uno de la estrellita en este tipo de casos, es precisamente el tema de la asistencia consular o el tema tal cual de que se le dé aviso a su oficina de su país, si así ustedes lo quieren ver. Pero no nada más es una temática de cuestión de trámite, porque eso también lo hemos visto, al menos desde la mirada formal de las autoridades, es decir, sí, pues porque su derecho es que le llamemos al consulado. A ver, déjale llamo. Déjale marco 3 veces. Uy, no, nadie me contestó. Déjalo asiento que ya le llamé. No, a ver, pensemos, vuelvo, por eso quise contextualizar primero, porque pensemos que este derecho a la asistencia consular no nada más es que cumplamos el requisito de hacer 3,000 o 4,000 llamadas o una llamada, sino es este puentecito que tiene el Estado, digamos como el nivel internacional, este puentecito entre una defensa con una persona que sí conozcas. Es decir, la idea de que tú le hables a una oficina consular es que alguien venga de tu país y te pueda explicar qué está pasando, que te pueda decir tal vez, híjole, te acabas de meter en una broncota, ¿no? Porque tal vez no sabías que en este país era importante hacer tal o cual cosa, pero de alguna manera tener ese primer contacto, primer comunicación con estas otras autoridades. Ya si estas autoridades de pronto tienen dentro de sus mecanismos, herramientas que le asignen un abogado específico más allá del que te pudiera dar el Estado, digamos, ya esas son como generalidades que de pronto pudiéramos tomar a partir de las acciones o el procedimiento que tiene esa oficina consular. Pero omitir este primer punto en relación al contacto que es con tus nacionales, aunque sea con una oficina consular, es de vital importancia. ¿Y por qué lo menciono? Porque cuando ustedes revisan las recomendaciones de, no sé, una Comisión Nacional de Derechos Humanos o de comisiones estatales de derechos humanos, entre los derechos que más se violan para las personas que no son nacionales y que están ligadas precisamente con un hecho delictivo, con una investigación, es precisamente ese, el que no les avisen a las oficinas o peor aún, simulen, porque también ha pasado, ¿no? Así de, no, claro, yo sí le hablé a fulanito y tal.
y simplemente para una cuestión de formalidad asienten que sí se hicieron las llamadas cuando en realidad no se hicieron o no se insistió de la manera necesaria a partir del resguardo de ese derecho. Entonces, el derecho a la asistencia consular no nada más es fingir que hice las llamadas, sino más bien garantizar el derecho de que esa persona pueda gozar de toda la protección de los derechos derivados, porque además también esto, como decíamos, no nada más es una cuestión de llamar y ya, sino puede venir de la mano de una defensa adecuada, puede venir de la mano de intérpretes, puede venir de la mano, o sea, pueden ser como muchos otros derechos que vienen como de la manita. Eso no quiere decir también que de pronto a nivel interno el Estado no tenga también los intérpretes, que tenga este derecho también a que se le permita una llamada, ¿no? Porque pensemos que eres una persona que te acaban de detener a ti, May, en Brasil, y ahí como que medio pueden, se dan a entender y te dicen, ah, sí, puedes llamar. ¿A quién llamarías? ¿Cuál es? O Sí, sea, sí, sí. ¿cómo te sabes la alada de México estando en Brasil, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso es lo que de pronto hay que contextualizar y hay que entender en estos entornos porque es uno de los derechos que más se violentan sobre estos colectivos que pues están ahora sí que no solamente con el problemón de una comisión delictiva, sino con un sistema jurídico que no conocen y que, pues sin lugar a dudas, están en una situación de vulnerabilidad. Ahora bien, pensemos también en estos casos en donde son solicitantes de refugio o asilados, pues todavía es más el temor porque vengo huyendo de que me vengan persiguiendo políticamente o vengo huyendo de ciertas cuestiones. Imagínate que, no sé, hubo una temática de presentarse a una manifestación, ¿no? No sé, quiero dar ejemplos como burdos para este entendimiento global de decir, pues yo pensé que nos estábamos uniendo para protestar sobre algo, ¿no? Sí, pero fíjate que como tú no eres nacional, también no puedes hacer esto, etcétera. Entonces, ¿qué tanto de este abrume de un sistema que para una persona nacional incluso es un tanto impactante? Pues ahora imagínense a una persona que no vive en el país y que pues tiene que ver con estas cuestiones, ¿no? Además, entre otros de las temáticas que pudiéramos ver acá en cuanto al debido proceso, por ejemplo, o el trato digno, la preservación de la unidad familiar, pues son todas estas cuestiones que a un nivel global o como estándar internacional se han fijado y que también a veces si hemos tenido casos en donde la propia normativa con nacionales, el país no las aplica, pues ahora imagínense sobre internacionales o sobre personas que no son del país, que no te van a tener el ojo clínico para decirte, ah, sí, mira, después de que te detengan, lo que procede es que te lean tus derechos, etcétera. Imagínate que eso no lo supieran y que al desconocer justamente el procedimiento se generen más vulneraciones, ¿no, May? Sí, y además no perder de vista la importancia de nuestro país, porque pues, somos un país de tránsito, que Ajá. este es un fenómeno que va a estar ocurriendo continuamente, que tenemos que atender de manera muy objetiva y realizando acciones de agenda, de verdad, así, de poner fechas, de hacer programas, porque pues México, por cuestiones geográficas, es referente en este tema migratorio a nivel internacional. O sea, ahí sí puedo decir que desde luego, bueno, Estados Unidos, todo, pero nosotros somos un país que por el cual se llega también a Estados Unidos y mucho ese es nuestro problema, que a veces estamos rebasados en temas migratorios, porque pues, miles de personas pues emigran, de por sí los nuestros emigran a Estados Unidos, pero los que vienen de otros destinos y deciden también ya residir en México y los que lo ocupan de tránsito. Entonces, sí es importante que empecemos a identificar prácticas que realmente funcionen, sirvan al país. Ya aquí la Suprema Corte de Justicia ha determinado algunas cuestiones relevantes en los temas, en donde incluso nos dice la obligatoriedad de las resoluciones dictadas por la Corte
Interamericana de Derechos Humanos cuando el Estado mexicano sea parte del litigio y pues el criterio, ¿no? Aquí dicen, a ver, hay obligación de quienes imparten justicia de poder ejercer pues toda esta protección que tienen las personas migrantes. Entonces, ya hay, digamos, documentos, ya hay instrumentos que nos brindan estas herramientas de protección para las personas migrantes, por lo menos en nuestro país. Y les decía, en la Suprema Corte, por ejemplo, tenemos el protocolo ya también para personas juzgadoras que tienen a su cargo o tienen bajo su, pues, digamos que su investigación personas migrantes. Y entonces ya estos instrumentos van dando mucha pauta para cómo se tiene que trabajar en estos temas. Y pues bueno, nosotros también en este tema tenemos una crisis importante porque muchos de los desaparecidos también son migrantes y muchos de sus familiares, principalmente sus mamás, sus madres, eh, vienen a nuestro país a manifestarse, a hacer búsquedas, porque justo por lo que decía, ¿no? Nuestro país siendo este lugar de tránsito, pues se presta para este tipo de vulneraciones a derechos humanos. Pero bueno, Ya estamos, aquí ya ya estamos sobre el vamos. tiempo. Sí, Justo. entonces, ¿qué te parece si quieres si platicamos de eso ahorita regresando del corte para Sí. profundizar ahí también algunas cuestiones? Pero bueno, vamos a una pequeña pausa comercial y volvemos. Estamos acá en Reivindicando Derechos. En CIMAC Radio queremos escucharte. Queremos escucharte. Queremos escucharte. Comunícate con nosotras al 5535 0847 61. 5535 0847 61. Y déjanos conocer tus opiniones sobre nuestra programación. CIMAC Radio, periodismo con perspectiva de género. Regresamos de esta pequeña pausa comercial. Estamos en Reivindicando Derechos a través de CIMAC Radio y estamos platicando sobre los derechos de las personas migrantes en el juicio o en una investigación penal. Y en este bloque, May, me gustaría que platicáramos y sirve de que retomamos algunos casos que hemos podido vivenciar a través de pues, lo que ha ocurrido en el país, justamente respecto al trato, ¿no? Trato digno que deberíamos de tener. Una de las cosas que tú mencionabas en el corte es que no solamente cubrimos en cuestiones migratorias la temática de que somos un país de origen, sino también somos un país de destino y somos un país de tránsito. ¿Eso qué quiere decir? Hay personas que vienen a nuestro país para pues quedarse aquí, por buscar nuevas oportunidades. Hay personas que ocupan nuestro país para llegar a Estados Unidos y también nosotros mandamos o hay personas de aquí de nuestro país que se van a Estados Unidos para buscar mejores condiciones de vida. Lo que hemos podido ver, al menos aquí nosotras en la Ciudad de México, desde hace, yo calcularía, salvo tu mejor opinión, May, unos 2, 3 años, que ya la población migrante es más constante en la Ciudad de México. Desconozco en otras entidades federativas, al menos aquí en la ciudad es ya muy visible que veamos a personas de distintas nacionalidades, principalmente en el trabajo informal. Es muy común el año pasado, si no mal recuerdo, el antepasado, pues estos vendedores ambulantes que se suelen poner en el centro histórico de la ciudad, ya era mucho más pues este ambulantaje, pero con diferentes acentos, ¿no? De Sí, sí, sí. diferentes, de toda Latinoamérica, que tú decías, sí, voy a ir a, no sé, comprar, más allá de ponernos ahí en la discusión de si el comercio formal o informal está bien y si debes de comprar o no, pero justamente eso nos vuelve a dar la mirada de
por qué están migrando las poblaciones, porque ahora ya era muy fácil que vieras a las personas también vendiendo que si calcetines, que si algún tema de mascotas, etcétera. Lo que voy es que vamos a ver esa fluctuación en el país y la estamos viendo en el país, al menos con lo que les podemos compartir de acá de la Ciudad de México, en donde se hace necesario revisar esta parte porque pues al verse inmersos en una ciudad tan caótica, pues sí o sí habrá alguna cuestión conflictiva en donde pues se tenga que llegar a una autoridad ministerial. Y el trato digno, esa es una de las cosas que si ni siquiera con los nacionales lo Sí. vemos, la discriminación se ve más latente en estos colectivos porque no solamente, y en esta precisamente me enfocaba en el trabajo informal, porque no solamente cuando hablas de discriminación en estos contextos, ves a las personas como su necesidad de salir de su país para buscar mejores condiciones, sino los ves como la competencia que te vino a ganar el lugar y que por qué debería de tener derechos, por qué deberían de alguna manera generar todas estas condiciones y desde ahí por qué te deberían de tratar bien, ¿no? A reserva de que también ha habido ahí comentarios respecto ya desde otra mirada, ¿no? De decir, no, pero los mexicanos somos más cálidos, etcétera. Sí, pero para ciertas cuestiones tenemos nuestras particularidades, O ¿no? Hay- extranjeros más hacia, ¿no? Hacia Europa. Ahí Ajá, somos como amables, pero extranjeros hacia abajo como que nos cuesta, ¿no? ajá, No a todos, no generalizamos, pero sí es algo que se ve y mucho de lo que vemos en la práctica es que la mayoría de las quejas, la mayoría de la problemática que sufren o padecen estas personas, justo es porque tienen temas de secuestro, de ajá, extorsión, ¿por parte de quién? De las autoridades, ¿no? De los representantes del Estado. Y mucho ha habido un alza en migrantes en tránsito, especialmente en estados como Tamaulipas o Veracruz, que han denunciado ya también secuestros por grupos criminales, ajá. que suponemos o se infiere que están de alguna manera coludidos con las autoridades porque es mucha la permisividad y es mucho, eh, pues, hacerse de la vista gorda, ¿no? De que no está pasando nada. Entonces, ha habido varias denuncias y ha entrado ya la Comisión Nacional de Derechos Humanos y ha emitido varias recomendaciones en este sentido y se han abierto investigaciones. Algunas víctimas también ya han sido protegidas como testigos en algunos procesos penales y pues aquí es donde vemos que no se está respetando lo que ya está establecido en estos instrumentos. También hay personas detenidas por el Instituto Nacional de Migración que han presentado amparos ante jueces federales y en varios casos los jueces han ordenado suspender las deportaciones hasta que revisen si existe algún riesgo a su vida o a su integridad. Entonces, pues esto es muy común que pase en personas que están solicitando refugio. Y también ha habido muchas quejas de personas que huyen de la violencia de sus países, que acuden a la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, a la COMAR, y que dicen, bueno, mientras se analizan su caso, no podrían ni deben de ser expulsadas. Pero en algunos casos hay tribunales que han obligado a respetar este proceso porque ha habido muchos intentos de deportación. Entonces vemos que que es uno de los principales derechos de las, digamos que de las máximas en este tema de migrantes, se viola constantemente. Y pues desde luego hay varias denuncias por abusos o detención irregular en las estaciones migratorias. Entonces, algunas personas migrantes sí han denunciado maltratos, detenciones arbitrarias en instalaciones del INAMI y estas quejas, pues sí, también han sido investigadas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos y también se han emitido ya recomendaciones para reparar estas violaciones a derechos humanos. Entonces, el acceso a la justicia de las personas migrantes en México, pues digamos que existe mucho en papel, hay los instrumentos, pero todavía falta mucho en la práctica
para que logren concretarse y pues logren tener esta dignidad de la cual estábamos hablando. Entonces, esto es como ya ir cerrando un poco porque ya vamos hacia el último bloque. Sí, más bien para cerrar el programa, decir estas cuestiones de cómo la atención, pues, ¿no? De este trato digno y todo esto que nos has estado platicando, no solamente también repercute en temáticas de vulneraciones como lo ha podido documentar la Comisión de Derechos Humanos, sino incluso el uso arbitrario del poder también de parte de las autoridades bajo este mismo esquema del que platicaba, ¿no? Pues claro, como son migrantes y no, o son migrantes o son personas Ujú. irregulares, pues no van a decir nada. Por eso es que también estamos hablando de violaciones a derechos humanos como detenciones arbitrarias, ¿no? Que te detengan Ujú. simplemente a partir de tu nacionalidad o tu perfil étnico, ¿no? O que de pronto no muestres tus documentos en la calle bajo un criterio de peligrosidad, ¿no? Y que eso te exponga a estas, eh, pues digamos, acciones que exceden las facultades de las autoridades que no son migratorias y que eso te exponga a una presentación ante un ministerio público o incluso el uso desproporcionado de la fuerza cuando estamos hablando de temáticas de agresiones físicas, de torturas, de tratos crueles, que es donde también se dan más cuando interceptas a una persona en tránsito, pues esta temática que tú decías de cómo se dan las extorsiones y demás, pues imagínate que por sí está saliendo de un contexto complicado. Lo que quieres es salir. Hay muchas Sí. temáticas que nos han hablado en este rubro de señalar que el saber que vas a pasar por México es como que en automático tienes esta noción de que seguramente algo te va a pasar, Ujú. seguramente te van a secuestrar, seguramente tenemos el caso de estos migrantes que fueron asesinados, ¿no? Que fueron bastante migrantes en San Fernando, ¿no? Sí. En donde pues se vio pues esta vulneración, entonces no quiero decir pues que caen en temas de corrupción, pero están saliendo de un entorno y que a veces estos grupos delincuenciales aprovechan estas circunstancias para violentar derechos. Pero también tenemos el otro supuesto que tiene que ver con la criminalización, en donde pues también a través de hacer uso de los procesos penales a personas migrantes se fabriquen delitos y que de alguna manera pues se altere esta cuestión de libre tránsito o bajo el argumento, ¿no? También basado en estereotipos y prejuicios de, ah, sí, claro, es que eres colombiano, ¿no? Entonces Ujú. seguramente vas a hacerte loco, ah, claro, eres venezolano y demás. Y se ha llegado al abuso tan extremo, lo hablábamos en otro programa, de que hoy día, precisamente con el tema del mundial, hasta los propios derechos laborales de las autoridades mexicanas se están violentando, ¿no? Y justo te iba a decir, ahorita estamos hablando solo en este programa del acceso a la justicia, Ajá. hablando un aspecto más del debido proceso y así. No estamos tocando un tema de laboral, Ujú. porque sí me ha tocado ver lugares donde es una explotación tremenda, tremenda, de verdad que sí los ves y dices, el otro día fui al centro, ahí por el mercado del Sonora, y ya la mayoría de las personas que están atendiendo estos puestos Ajá. son personas migrantes y que pues sí dices, híjole, ¿cuánto les pagarán? ¿No? Sí me ha tocado ver otros lugares donde sí me entero lo que les pagan o con darles de comer, ¿no? Sienten que ya eso es suficiente. Entonces, híjole, sí viene una explotación bien grave de la que ahorita no estamos platicando, que es lo que decías, Ujú. pero si están mal en el aspecto o estamos vulnerando sus derechos en el aspecto jurídico, bueno, de que hablamos del tema laboral, ¿no? Ajá. Y digo, y al final también tuvimos el caso de este centro migratorio en donde pues también hubo este incendio en Ujú. donde pues varias personas perdieron la vida y que parecería Sí. que las autoridades no
no sí pasó nada, ¿no? Ajá, no pasó nada, ¿no? Ujú, Como que a los ujú, responsables, pues no hubo una consecuencia real. ujú. Y me parece que con eso podemos ir cerrando el programa de estos discursos, ¿cómo decirlo? Medio hipócritas que tenemos en el país, ¿no? Huecos. Sí, Ajá, porque es como de hablar de, no, pero ¿por qué a nuestros nacionales en otros países, en Estados Unidos, los tratan mal? Pero cuando analizas cómo estamos tratando, ¿no? A las personas que están aquí por diferentes circunstancias, vuelvo a lo mismo, problemas me parece que todas las naciones tenemos, pero este doble discurso y de no reconocer derechos y para algunos exigir respeto y para otros decir que pues están aquí quitándonos nuestros derechos, es como pues una visión muy cerrada del panorama y no hay que olvidar, vuelvo a lo mismo, que hay obligaciones para los estados y que usar el sistema de justicia penal para restar derechos, eso también es violatorio de derechos humanos. así Pero bueno, es. May, algo que tengas para cerrar este programa, algo que no dijimos, algo que faltó. Pues que también hay lugares instrumentos, instituciones que sí buscan apoyar a las personas en situación, bueno, las personas migrantes, que sepan que nosotras también estamos a su disposición. Hay en alguna de nuestras publicaciones que hicimos en la página, el tema de la UNAM también tiene ahí unas líneas en todo el tiempo, estar hablando, puedes hablar, preguntar en todos los idiomas, entonces sí hay lugares donde los pueden apoyar y con gusto nosotros también estamos aquí a sus órdenes. Es correcto, digo, al final estos derechos están plasmados y es una obligación del Estado hacerlo valer, pues hoy día que tenemos tanta población mixta como lo platicamos, pues que se acerquen para pedir información también es una forma de que el Estado mexicano garantice derechos, ¿no? Las situaciones por las cuales están acá son completamente diferentes al ejercicio o distintas, o más bien no nos debería de interesar cuando se están violentando derechos, ¿no? Pero bueno, pues no nos queda más que despedirnos. Recuerden que pues nos pueden estar escuchando a través de cimacradio.org, los videos a través de CIMAC TV por medio de YouTube y los números de cabina 55 35 08 47 61. También a través de las redes sociales de Humanismo y Legalidad. Cuídense mucho, nos vemos la siguiente semana. Bye, bye. Bye. Esto es Reivindicando Derechos, un programa de CIMAC Radio donde tu voz es poder y eje de acción. Desde Humanismo y Legalidad, un espacio seguro y libre de estereotipos, donde víctimas, expertos y autoridades fijan posicionamientos para garantizar el acceso a la justicia de mujeres e infancias en nuestro país.